Dice el gobierno ruso que atrapó a varios responsables del bombardeo del puente que une Crimea con Rusia. Un golpe muy grande al puente, pero mucho más grande todavía al orgullo de Vladimir Putin. Detalles. Rusia ha hecho público este vídeo en el que asegura se ve el camión implicado en el atentado del puente de Crimea. Afirma que están detenidos 8 sospechosos. Las imágenes no han sido verificadas de forma independiente. El Servicio Federal de Seguridad afirma que el camión estaba lleno de explosivos y que había sido conducido desde el puerto ucraniano de Odesa por una ruta tortuosa a través de Bulgaria, Georgia y Armenia. Afirma que entre los detenidos hay 5 rusos y 3 ciudadanos de Ucrania y Armenia, y que actuaban bajo las órdenes de la inteligencia militar ucraniana. El Ministerio de Defensa de Ucrania rechazó las afirmaciones como un sinsentido. El puente de Kerch es un enlace vital de 12 kilómetros para transporte y aprovisionamiento entre el sur de Rusia y Crimea, anexionada ilegalmente por Moscú tras su invasión en 2014. Las autoridades rusas se esfuerzan por restablecer las líneas de carreteras y ferrocarril en la estructura fuertemente dañada. Qué descaro, ¿verdad? Porque qué fracaso más espantoso de quienes revisaron el camión y no descubrieron lo que los mismos rusos dicen son toneladas de explosivos. ¿Qué les pasó? ¿Estaban anestesiados los perros que se utilizan para ese tipo de cosas? ¿O no había perros disponibles? ¿O no había ojos disponibles para asomarse a lo que era la caja del camión y ver, caramba, esto está un poco raro, ¿no? Huele como a dinamita o a explosivos plásticos. En todo caso, algo más también de esta Ucrania en la que limpian la sangre de sus heridas y las lágrimas generadas por el descubrimiento de más fosas comunes. Lo que más preocupa en Ucrania es reparar cuanto antes las instalaciones eléctricas dañadas en los últimos bombardeos rusos. Su presidente, Volodymyr Zelensky, ha pedido a la población que ahorre energía, que limite el consumo de electricidad entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche. Han sido 2 días de fuertes bombardeos, la respuesta de Putin a la explosión el pasado sábado del puente de Crimea. Según la agencia de noticias rusa IFAX, que cita fuentes del Kremlin, el ataque habría estado organizado por el ministro de Defensa de Ucrania. Rusia ha detenido a 8 personas por los hechos, 2 de ellas de nacionalidad ucraniana. Los líderes del G7, que mantuvieron este martes una reunión telemática con Zelensky, han condenado los últimos ataques de Rusia. Al miedo y al sonido de las alarmas se suma la aparición estos últimos días de más fosas comunes. Fosas comunes en las que se encontraron decenas de cadáveres que se suman a cientos de cuerpos que habían sido encontrados cuando fue liberada una zona cerca de la ciudad norteña de Kharkiv. Todo esto en territorio de Ucrania, claro. Quiero compartir con ustedes una de las imágenes impresionantes de la guerra. Utilizaron misiles de crucero los rusos para los bombardeos de ayer y antes de ayer. Estos son misiles de extraordinaria potencia y algunos sistemas de defensa antiaérea lograron derribar unos cuantos. En este caso podemos ser testigos de un sistema de defensa antiaérea que es básicamente un soldado con un lanzacohetes. ¡Идет! Sí. Ваня, давай! Давай, сука, падай! Да, бля! Да! ¡Идет! Sí. Bueno, y entonces lo que le pedí a nuestros compañeros y preparamos, porque prácticamente no se ve en esa imagen el puntito de la explosión cuando el cohete que lanza el soldado golpea uno de los misiles rusos y lo destruye. Por eso, ahora lo vamos a ver al principio igual y luego con la ampliación del área donde se produce el impacto. ¡Ваня, давай! Давай, сука, падай! Да, бля! Да, бля!
Bueno, podemos ver por favor un instante más. Ahí está ven, ahí está el impacto por el que están festejando. Yo me imagino que están diciendo el equivalente en ucraniano a "ño, le dimos". Le digo bienvenido a nuestro invitado, el juez Alberto Milián, un analista que nos lleva a lo que representa puntos de vista de alguien que sabe desde distintos ángulos lo que se vive en circunstancias como esta, porque defendió la bandera estadounidense en el ejército, incluyendo tareas de contrainteligencia. Juez, gracias por acompañarme, un placer. Gracias, Pedro. Creo que aceptaste muy bien de lo que estaban diciendo los soldados. Creo que a lo mejor eso en español o en inglés no se pudiera publicar aquí. Exacto. Pero han tenido un gran éxito. Le confieso algo. Estuve pensando buscar a alguien que hablara ucraniano por las dudas que no estuviéramos poniendo en el aire una barbaridad, pero no encontramos y bueno, en todo caso, si dicen una barbaridad, es justificable. ¿Qué me dice de cómo van las cosas y lo que habla? Ahora después compartiremos un momentito de lo que dijo el presidente Biden sobre el famoso, a esta altura y muy repetido, riesgo del uso de armas nucleares. Bueno, para sintetizar lo que ha ocurrido en la guerra ahora es que Rusia está perdiendo. Han sufrido una derrota enorme, estratégica, táctica, operacional. Tienen una desesperación muy grande, se están agotando las reservas que tienen de municiones. Los tanques han cedido mucho equipo, lo han abandonado el campo de batalla y Ucrania lo ha aprovechado. En este momento tienen una guerra desesperada, han reemplazado al general ahora con uno de los famosos carniceros de Siria, que lo que va a hacer es incrementar ahora las barbaridades, las atrocidades que se van a cometer, porque simplemente no tiene la capacidad para maniobrar y derrotar a las Fuerzas Armadas de Ucrania en el campo de batalla. Los misiles quizás es una represalia por lo que ocurrió en ese puente, pero también es parte de la guerra psicológica de terror. Es decir, no son blancos legítimos de guerra lo que ellos están atacando. El puente sí lo era, porque era una manera que se suministraban las fuerzas rusas en Crimea, pero enviar un misil a estos sitios que vemos aquí en algunos lugares que están escuelas de niños y hospitales, eso no es legítimo, eso es un crimen de guerra que debe ser juzgado por un tribunal internacional. Pero es una señal de desesperación de Putin. Putin sabe que si él logra perder esta guerra, o puede ser fusilado él o derrocado, pierde el poder y pierde el prestigio. Ya el prestigio lo ha perdido. Yo creo que políticamente está desacreditado y económicamente las cosas se le van a apretar mucho más el año que viene. Él está ofreciendo ahora continuar reemplazando gas y petróleo para Europa y los alemanes le han dicho que no están interesados. Entonces yo creo que él en esta desesperación va a cometer más atrocidades y vamos a ver mucho más sangre correr. Ahora, el comentario que usted hizo de las armas tácticas nucleares, yo creo que sí, que hay que preocuparse. Rusia tiene más de 2.000 armas tácticas nucleares, nunca las ha utilizado en el campo de batalla, pero tienen parte de su doctrina estratégica es incrementar para disminuir. Es decir, en momentos de desesperación, la doctrina de ellos es lanzar algunas de estas armas nucleares para congelar las actividades que están ocurriendo en el campo de batalla y buscar alguna manera de buscar una negociación, un tratado de paz. Y creo que siempre los Estados Unidos tienen que ser conscientes. Ahora, primero que todo, los servicios de inteligencia americanos han dicho públicamente que no ven ninguna inteligencia que se ha movilizado, ningún tipo de unidad que se pudiera utilizar en el campo de batalla con estas armas tácticas nucleares. Segundo, Putin sabe que un ataque nuclear sería el fin de su régimen y posiblemente de Rusia. Tercero, él sabe que con armas convencionales solamente la OTAN y los Estados Unidos pueden arrasar con las Fuerzas Armadas de Rusia. Así que yo creo que la peligrosidad hay que considerarla, hay que vigilarlo, como hacen los servicios de inteligencia 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero no debemos entrar en pánico todavía y no debemos de permitirle a Putin que use la amenaza de armas tácticas nucleares como un chantaje para lograr una victoria que él no ha podido lograr en el campo de batalla. Comparto un pasaje muy breve de lo que dijo el presidente Biden a nuestros colegas en la cadena CNN sobre el tema. I'm talking to Putin. He, in fact, cannot continue with impunity to talk about the use of a tactical nuclear weapon as if that's a rational thing to do. The mistakes get made, and the miscalculation could occur. No one can be sure what would happen, and it could end in Armageddon. Well, no, I don't think any rational person saying the initial use of of a nuclear weapon, killing thousands of people,
does not have the prospect of leading to something that can be way out of control. ¿Puede estar también preparando a la nación el presidente Biden en términos de que no sea una sorpresa, un acto de locura, un acto suicida, pero al mismo tiempo un acto devastador como podría ser ordenar el uso de una de esas armas? ¿O es un mensaje para Putin en términos de que, bueno, si quiere entrar en ese territorio estamos hablando de Armagedón, que hay mucha gente que no sabe, esto es un concepto bíblico de lo que es la última lucha entre el bien y el mal. El otro día alguien decía, Armagedón es una película que van y le ponen ahí un cohete a un asteroide. No, pero está basado en la palabra, en el concepto bíblico. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo creo que hay varios propósitos aquí. Primero, es una diplomacia pública que se le está avisando a Putin de una manera muy directa y abiertamente, que se sabe que si él toma ese paso va a haber unas consecuencias devastadoras. Segundo, yo creo que es lo que usted dijo, es preparar al pueblo psicológicamente. Si ocurre ese evento, aun cuando no sea dirigido directamente al campo de batalla, lo pudiera estallar en un lugar que está abandonado, sobre el mar Negro, pudiera ser una variedad de cosas, pero yo creo que los propósitos son públicos y son privados, enviando ese mensaje. Y también preparar y buscar el apoyo de los aliados nuestros, de los países que están en contra de desatar una guerra nuclear, de que nos tenemos que estar unidos en enfrentar lo que Putin está amenazando hasta este momento. Así que yo creo que se puede lograr ese propósito, pero también sé por varias fuentes que he leído que hay una diplomacia secreta, muy confidencial, que se le ha llevado el mensaje a Putin y a los rusos y le ha dejado saber las consecuencias para ustedes van a ser devastadoras y no es algo que deben de hacer. Y creo que los chinos, a pesar de ser comunistas y adversarios nuestros, y creo que otros países que no necesariamente estén con los Estados Unidos o con los países que quieren pelear para la libertad y la democracia en Ucrania, están de parte. Desatar aún una arma táctica nuclear sería desastroso para el mundo. Eso no ha ocurrido desde el año 1945. Pero vuelvo a repetir, yo creo que Putin va a tener limitaciones por sus propios militares. Yo creo que los militares se dan cuenta que hay ciertas cosas que en el campo de batalla uno no puede hacer porque las consecuencias, la represalia, la contraofensiva va a ser devastadora. Pero sigo pensando que es legítimo preocuparse. Este es un hombre que está encajonado ahora entre la espada y la pared y sabe que perder para él no es simplemente irse para su casa y continuar su vida. Para él perder posiblemente le va a costar que lo vayan a degollar y es lo posible que va a ocurrir tarde o temprano. A mí me ha asombrado hasta ahora, Pedro, que él se ha mantenido en el poder. Porque yo creo que los militares que están mirando este desastre, y se ha comentado públicamente en la prensa rusa y hay críticas de lo que a Putin ha hecho, se están dando cuenta que esto tiene un daño de corto plazo, pero de largo plazo para la economía y el prestigio de Rusia. Se están pidiéndole a Corea del Norte que le mande municiones de artillería, le están pidiendo a los iraníes que le manden drones. ¿Esto es Rusia o esto es un país del tercer mundo? Claro. Creo que ahora está apareciendo como un país del tercer mundo. Sin duda. Mil gracias, un placer como siempre tenerlo con nosotros, muy amable. Un placer, Pedro. Gracias. Muchas gracias. Allí está el juez Alberto Milián con nosotros. Vamos a un paréntesis al volver. Qué escándalo en Perú, la Fiscalía acusando al presidente de la República, básicamente, de ser el principal de una organización de gángsters. ¿Qué es eso?